El pasado 14 y 15 de febrero hubieron protestas sociales que iban a favor y otros en contra del gobierno. Unos apoyaron las reformas políticas que impulsarían un alivio a las problemáticas como la salud, el empleo y la educación, mientras que otros sectores opositores demandaban que era de retroceder y de construir lo construido. En Colombia las protestas y movilizaciones han sido un objeto de transformación para algunos y la manzana de la discordia del progreso para otros. Un país que no ha tenido una estabilidad ni económica, social y política, marcada por grandes diferencias y un Estado con instituciones débiles que no han logrado mitigar y solucionar los grandes problemas del país en 213 años de vida republicana. En el marco de nuestra historia, las protestas sociales se han catalogado como un hecho inclusivo en los distintos sectores sociales, más enfática en la sociedad popular, una herramienta o vía en el que la ciudadanía logró conseguir uno que otro objetivo a través de la interposición de pliegos de exigencias, una voz colectiva de una comunidad o un gran sector social que está o ha sido perjudicado por un proyecto o una política que recae directa y negativamente sobre ellos, o una muestra reacia y en desacuerdo hacia un proyecto de ley política. ¿Cuál es la historia de las protestas sociales en nuestro país? Se lo vamos a contar. Historia de las protestas en Colombia, parte 1. El origen de las protestas, según la historiografía nacional, explicada por historiadores sociales y políticos, es más notoria durante el siglo XX, teniendo en cuenta como base las premisas de los historiadores sociales, argumentando la lucha de masas y de colectivos de personas para alcanzar un progreso social en el marco de las luchas de clase y el enfrentamiento entre las fuerzas colectivas productivas y de los desposeídos, circunscrito esto en el materialismo histórico. Este elemento ha sido utilizado para investigar la historia de la lucha de clases. Según la historiografía nacional, desde el enfoque de la historia social, las diversas protestas en nuestra historia reciente han sido un efecto dramático de una sociedad descontenta y quizá algunos concluyen que la protesta social es el vivo ejemplo de un país fragmentado, un Estado ausente, miope a las crudas realidades sociales y culturales. Con ello se explicará a los hechos históricos de esta protesta social de esta primera parte. La protesta social se materializó gracias a las experiencias colectivas como la Revolución Francesa de 1789, la norteamericana de 1776, los gritos de independencia de inicios del siglo XIX, la Revolución Comunera de París de 1871, la bolchevique de 1917 y la mexicana de 1910. En nuestro país, una de las primeras revueltas que fueron precursoras a la independencia fue la Insurrección Comunera de 1781, donde sectores populares del común se instaban contra las autoridades reales por el alza de los impuestos y la tiranía excesiva contra la población criolla y mestiza. En el siglo XIX, en casi medio siglo de vida republicana, se pueden notar algunas revueltas y protestas de artesanos y obreros por la defensa del trabajo tradicional. Entendido esto, en el siglo XX, Colombia estaba gobernada por sectores conservadores, sector que había ganado campo político y venía de ganar y controlar el territorio nacional en la Guerra de los 1000 días. Las políticas de algunos gobiernos inclinaron su balance hacia los terratenientes industriales y el despropósito hacia la clase obrera y campesina. A partir de 1910 se conformaron algunos colectivos como partidos y movimientos, uno de ellos el Partido Socialista Obrero y 20 años después el Partido Comunista Colombiano, y en la República Liberal la consecución y constitución de los sectores sindicales, grupos que están al servicio de la defensa de los sectores obreros, artesanales, campesinos y estudiantiles. A medida que se van organizando y conformando una serie de reacciones y luchas en pro de la organización laboral, estudiantil y social. Una lucha por la organización de horarios laborales, dignificación salarial, acceso a la seguridad social, a la organización sindical, a la libre cátedra y enseñanza y aprendizaje. Adquisición de una buena educación. Iniciaron una serie de organizaciones y colectivos laborales, como el de los trabajadores agrarios, férreos, talabarteros, sastres, artesanos, maestros de obras públicas,
cuyas demandas al gobierno es una estabilidad, dignidad laboral, buena educación y otros por el derecho al trabajo, y tratar de reducir las importaciones, industrialización y reducir la brecha entre ricos y pobres. Entre 1918 y 19 se conoce como la primera protesta de los sastres, una protesta que reunió a todos los trabajadores de este oficio y cuyas demandas ante el gobierno de Marco y Fidel Suárez en la ciudad de Medellín fue el epicentro donde se iniciaron estas protestas a causa de la industrialización y la importación de ropa y sobre todo uniformes militares. Y esto relegaba su trabajo de los sastres. Suárez ordena abrir fuego contra los manifestantes y se calcula que hubieron aproximadamente 20 muertos. Para 1928 y 1929 iniciarían una protesta de los trabajadores bananeros y posteriormente estudiantiles. Fue una de las protestas que deja una consecuencia trágica, quedando grabada en la memoria de los colombianos, la masacre de las bananeras. Para algunos sectores políticos argumentan que fue un mito, pero las fuentes primarias y reportajes de la época registraron la noticia y la masacre. Durante este episodio, muchos de los trabajadores de la bananera United Fruit Company se alzaron en voz de protesta, la cual exigían horarios laborales flexibles, remuneración estable, dignidad laboral. Pero el gobierno de Miguel Abadía Méndez, bajo la petición de Industrias Bananeras, ordena abrir fuego contra ellos en dicha zona donde perecieron la vida más de 2.000 trabajadores. El responsable de esta masacre fue el comandante de la policía de ese entonces, Carlos Cortés Vargas. Para 1929, en el mes de junio empezaron a realizarse unas nuevas protestas, pero de corte estudiantil. En la ciudad de Bogotá, esta protesta reaccionaria ante las excesivas políticas conservadoras buscaban una reforma política que permitiera transformar la nación y acabar con la rosca nefanda que llamaban los estudiantes, por casi medio siglo de hegemonía conservadora, y adquirir una enseñanza con sentido social. El 8 de junio de 1929 se efectuaron las primeras protestas estudiantiles, pero el gobierno, sin reticencia, ordena dispersar y controlar la manifestación, dejando un centenar de muertos y entre ellos el estudiante Gonzalo Bravo Rojas. Adentrándose en el siglo XX, en el ascenso de los liberales al poder cuando llegan a la presidencia, Enrique Olaya Herrera en 1930, Alfonso López Pumarejo en 1934, Eduardo Santos en 1938. En este periodo donde se le conoció como la República Liberal, donde algunos historiadores políticos argumentan que en este periodo se dio el alcance a la transformación y modernización del Estado. Específicamente en el gobierno de Pumarejo, generó políticas transformadoras y en ellas el reconocimiento de sectores sindicales, legalizó la protesta en el país, libre cátedra o enseñanza y mejoró las condiciones laborales de algunos trabajadores y oficios. Ante estas políticas nunca pudo faltar los contradictores. Sectores conservadores y de la Iglesia Católica cuestionaron sus políticas y surgieron algunas protestas, y estas fueron en la ciudad de Medellín en 1935 y 36, donde sectores católicos y algunos partidarios atentaron contra el directorio del Partido Liberal en reacción a sus políticas transformadoras consideradas anticatólicas y antisemitas. Para 1948 es el péndulo de un cambio dramático en la historia del siglo XX, a causa del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, donde se generó más de una protesta, una reyerta de gran magnitud por parte de la población liberal, y más que simpatizaba con el caudillo liberal. Hubieron quemas de tranvía, saqueos, enfrentamientos con la fuerza pública, esto siendo el detonante que expandió la violencia en otros territorios. Los cachiporros liberales enfrentando a los pájaros y chulavitas conservadores. Durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, los estudiantes nuevamente entran en acción en el marco de una nueva protesta. El 9 de junio de 1954, los estudiantes universitarios vuelcan a las calles para protestar en contra del general Gustavo Rojas Pinilla, que en ese entonces ostentaba en el poder en el país. Los estudiantes de las diversas universidades Nacional, Externado, Los Andes
y estudiantes de secundaria marchaban por la calle 13 de manera pacífica. Sobre las 11:15 de la mañana, el ejército del Batallón Colombia dispararon contra la multitud estudiantil y dejó un saldo trágico de 13 muertos y casi un centenar de heridos. Hacia 1957, los estudiantes se vuelcan a las calles para exigir la renuncia del régimen militar y obligados por una crisis profunda económica y social que afrontaban. El 10 de mayo de 1957, Rojas dimite en el poder y lo entrega a la Junta Militar de Generales. Podría decirse que la presión de la protesta estudiantil ha logrado la renuncia de Rojas y convocar a una concertación y diálogo para convocar unas elecciones de 1958, con lo que posteriormente se le conoció el Frente Nacional. En la década del 70 se presentaron unas nuevas movilizaciones, una causada por el fraude electoral de las elecciones del 19 de abril de 1970 y otra por el paro cívico nacional de 1977, a causa de la crisis económica bajo el entonces gobierno Alfonso López Miquelsen. En el del 19 de abril de 1970 se celebraban elecciones para elegir el próximo presidente de la República. En los comicios se enfrentaban Gustavo Rojas Pinilla por la Napo, ya retirado como general, y el político conservador Misael Pastrana Borrero, último del Frente Nacional. Durante los boletines informativos que estaban dando ganador al general Rojas, pero por cuestiones muy misteriosas y sospechosas, al día siguiente dieron virtual ganador a Misael Pastrana Borrero. Este hecho exacerbó a los sectores y seguidores del general Rojas y del partido de la NAPO, Alianza Nacional Popular. Se desencadenó protestas y revueltas en Bogotá, Cali y Medellín. El gobierno nacional de Lleras ordenó decretar estado de sitio, censura de prensa, toque de queda y ciertas restricciones de movilidad. Las consecuencias de estos hechos, se creó el grupo armado M-19. Para 1977, centrales obreras convocaron a una protesta nacional catalogada como el Gran Paro Cívico Nacional, siendo una de las primeras movilizaciones en la historia de nuestro país, que agrupa a todos sectores obreros, sociales, intelectuales, académicos, artísticos, entre otros, en todo el territorio nacional. De tal manera se catalogó como el Paro Cívico Nacional. Las exigencias de los sectores, y en especial trabajadores, exigían mediante el pliego de demandas sobre la regulación y control de la inflación económica, que alcanzaba el 28,37%, la más alta entre 1970 y 1977, más poder adquisitivo para el consumo de necesidades básicas, eliminación de los excesivos impuestos a la clase media baja, quienes tenían este gran peso. El gobierno, al atender estas demandas, responde con represión policial, decretó un toque de queda en la cual fue violada por los mismos manifestantes. Luego se convocó un diálogo entre obreros y otros sectores sindicales y miembros del gobierno, llegando así a un acuerdo. Esta protesta dejó un saldo de 33 muertos, 3.000 heridos y 1.500 detenidos, y unos aproximadamente 120 desaparecidos. Para el próximo programa hablaremos de la segunda parte de la historia de la protesta en Colombia. Esa multiplicidad de protestas por la salud, la educación, el derecho a la tierra, el derecho a la vida, paros como el del estudiantil del 2011, cafetero y agrario en 2013, paro cívico en Buenaventura 2017 y otros nuevos paros cívicos en la historia más reciente entre el 2020 y 2021. Hasta la próxima.